una amiga y un amigo que le van a entrar a la mesa de diálogo. Agradezco a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, que nos acompañe junto al mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco, en esta mesa de diálogo. Te saludo primero a ti, doctora. ¿Cómo estás? Te saludo a la distancia. Muy buenas tardes, buenas nochecitas ya, Vicente, pues bien, contenta de verte y bueno, pero acompañando también la transmisión que están dando. Gracias siempre. Gracias, doctora. Maestro Horacio Franco, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Querida Leti, qué gusto, en verdad qué honor compartir esta mesa con esta mujer maravillosa y contigo, qué trabajo de campo están haciendo ustedes, muy bien, de ver, se sacan un 10. Tu diálogo ahorita con este hombre de Guanajuato, qué civilizado, qué maravilla, cuando se logra un entendimiento, aunque sea con diferencias, pero el entendimiento y el logro de poder con una dialéctica correcta, justa, fina, como periodista, tus inteligentes preguntas y sus respuestas también que parecen bastante honestas, como bien decía Jaime. Creo que has logrado mucho con esta entrevista y has logrado hermanar mucho lo que todos los ciudadanos comunes y corrientes queremos, hermanarnos, aunque seamos diferentes. Pues mi querido Horacio, porque tú hablas desde el corazón, como siempre lo has dicho, y porque la doctora Leticia Calderón Chelius es experta en estos asuntos. Dame tu opinión, querida Leticia, de todo esto que surge en la peor tragedia de tráfico de migrantes en la historia de Estados Unidos. No sé si estuviste al pendiente del diálogo con Juan Hernández, el secretario de los migrantes de Guanajuato. Estoy seguro que tenemos mucho que avanzar en cobertura y en concientización, y perdón que sea tan repetitivo para la audiencia, a ambos lados de la frontera, querida doctora Leticia Calderón Chelius. Pues mira, Vicente, obviamente este es un tema que tiene, digo, ya la tragedia en sí misma, ustedes la están cubriendo, acompañando, y es una cosa pues que no tiene dimensión, realmente es algo, es dantesco, es tremendo, es un crimen de una deshumanidad absoluta, y bueno, eso puesto en un contexto así muy local, además que tú estás ahí en una comunidad muy mexicana, pues es más doloroso aún. Sin embargo, sí me gustaría ponerlo en un contexto más amplio, porque mira, justo hace un par de días hubo una tragedia también del lado español, ¿no? Del lado de la frontera con África, vamos a decir la puerta de entrada a Europa, y yo me puse a revisar la cantidad de sucesos como este que han ocurrido en accidentes, sea de nuestro lado, que muchas veces en contenedores, en trailers, también en Europa que trasladan personas, o lo que tenemos en el mar, que esa es una cosa de lo que la gente ya se acostumbra y tal vez acá lo vemos con muchísima distancia, pero son personas abandonadas a mitad del mar que les pasa, digo, mucho de lo que vimos en esta tragedia. Entonces, creo que lo que estamos viendo es la crisis más macabra del sistema migratorio contemporáneo, Vicente. Y realmente es donde hay como una desconexión en términos de un avance muy importante de las leyes que no tienen que ver nada con la práctica, no tienen que ver nada con lo que la gente experimenta en todos los niveles, porque realmente si lo que tú ves es una cuestión donde, ¿por qué la gente se aventura? ¿Por qué la gente se atreve a irse de esta manera? En primer lugar, y oyendo muchos testimonios, y quienes nos escuchan también lo saben, bueno, porque al final de cuentas este es un episodio tremendo, pero porque cada día están cruzando uno, dos o no sé cuántos trailers o cuántos tipos de maneras de cruzar. O sea, esta ha sido parte de la experiencia de un país como Estados Unidos y también de México, donde ha transitado, y digo México sobre todo porque es el último eslabón territorial antes de llegar a Estados Unidos para toda América Latina, principalmente Centroamérica y nuestro propio país. Entonces, lo que yo veo aquí, Vicente, es que ya no podemos quedarnos en la cuestión de la coyuntura, de una tragedia que es tremenda, sino verlo más panorámico y tratar de empezar a exigir desde esa óptica. Porque acuérdense que a finales del año que hubo otra tragedia terrible de un accidente ahí por un choque, y si no, no se hubiera sabido, pero un choque donde murieron también muchas personas en Chiapas que iban rumbo a Estados Unidos. La mayoría en ese caso eran centroamericanos. Tremendo el episodio de una movilización inmediata
que incluso surgió un grupo de acción inmediata que convocó a los presidentes, convocó a los funcionarios, el que siempre está ahí en todo, bueno, el embajador estadounidense metido ahí también en la reunión, bueno, pues como una autoridad daría fe y además está firmando. ¿Y qué es lo que tenemos? Que no sabemos ni qué pasó con esa acción, qué resultó y qué consecuencias en términos de acuerdos se dieron. Y te lo digo yo, que acompaño estos temas de migración. O sea, imagínate si yo no me entero, aunque le rasque y le busque. Entonces, yo sí creo que hay un poco, no sé, una actitud que dejó mucho los temas de migración para un área que la está llevando en el caso de México, pero que no nos deja acompañar, Vicente, no ayuda. Y esta tragedia lo que hace es que lo demuestra. Tú ahorita que hablabas también con Juan, me parece que es súper interesante y súper importante destacar varias cosas. Digo, no me puedo extender y me quiero extender tanto, pero híjole, de verdad que este es un tema que pues me da de verdad mucha pena, mucha tristeza, porque al final de cuentas el dolor de las personas, cada uno lo podemos entender, ¿no? Es tremendo. Pero lo que quería decir que tiene que ver con, al final de cuentas, es esta situación en la que tenemos, por un lado, un cierre, unas leyes, ¿no? Que ahora que hablaban de que el MPP que se va a modificar, vamos a esperar a ver bien cómo se da, ¿eh? Ojo con eso, Vicente, también está pendiente el título 42, una serie de restricciones y que posiblemente, eso no depende de Biden, eso depende de un escenario más en el Congreso, pero francamente, si hubiera una coyuntura que llegara a favorecer a los demócratas, mínimo que ya resuelvan el tema de la gente que está en limbo migratorio hace tantos años en ese país y que les ha servido tanto y que al final de cuentas ahí se van a quedar. Entonces, como que por lo menos poder verlo como por partes, porque al final de cuentas lo que tenemos es que metemos en un solo saco todo el tema migratorio. Entonces, el gobierno de México no puede empujar, no puede insistir, no puede presionar, puede mencionar, pero ojalá por lo menos Dreamers, DAPAS y todo este tema que tiene que ver con quienes están allá a la espera de hace tanto pudiera avanzar. Eso depende de los políticos en Estados Unidos. Y del lado mexicano, agárrate que yo puedo estar aquí 3 horas, no lo hago, por respeto también a mi querido Horacio Franco y que te agradezco que me dejaras tomar el micrófono tanto, Vicente. No, hombre, doctora, vaya preparándose, tenemos que hacer un programa sobre los diputados migrantes. Los diputados migrantes que llegaron a la Cámara de Diputados en México por estos migrantes y no los veo por ningún lado, ni los del PAN, ni a los del PRI, ni a los del Movimiento Ciudadano, ni a los de Morena, ni a los del PT, ni a los de ningún partido los he visto por acá, los diputados migrantes brillando por su ausencia. Mi querido Horacio Franco, hablo de una necesidad de cobertura, porque esto es lo que tenemos que contar, este dolor por las muertes de los migrantes es lo que tenemos que contar sobre los migrantes, que es parte de una tragedia así, pero el dolor va acompañado del migrar. La gente no está muchas veces acá por gusto, está por necesidad, huyendo o de la pobreza o de la violencia, y pues no podemos quedarnos. El presidente ha hecho, creo, un cambio muy importante en el discurso de hablar de héroes y heroínas que envían más de 40,000 o 50,000 dólares de remesas, pero más allá de las remesas, más allá de los números, más allá del dinero, está el drama humano, y este es el que tenemos que retratar, y si nosotros ponemos un pequeño granito, pues esa será nuestra aportación, como siempre lo he dicho, a esta cuarta transformación, mi querido Horacio. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y con lo que la doctora Chelius dijo también, pero yo quiero entrelazar esto de lo que estamos hablando y ahí el punto, el meollo, sobre lo que refirió hoy el presidente como el nazismo latente. Todos estos sucesos que han propiciado, que han orillado todas estas tragedias, tanto la humanitaria a largo plazo, como estas cosas a corto plazo que han sido verdaderamente nefastas, como la de España con Marruecos, la frontera de España y Marruecos, y lo que pasó anteayer en Texas,
todo es culpa, en realidad, o sea, sí, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, porque la gente se quiere quedar en sus lugares, pero ha habido en realidad con los gobiernos anteriores un cierto, en realidad sí, y en Europa lo sigue habiendo y también en Marruecos lo hay, en África, en todos lados hay, porque todos los gobiernos llevan una parte fascista o una parte nazi o una parte pinochetista, como la quieran llamar, o sea, a mí no me importa cómo, pero es una, cómo se llame, pero es una cuestión de considerar a ciudadanos de segunda, ¿no? A sus ciudadanos mismos, ciudadanos de segunda, ¿no? Les pasó a esta tribu de África, les pasa a los guatemaltecos que no son ricos, que no son rubios, que son, porque Guatemala es un país muy racista y me ha constado muchas las veces que he ido, me ha constado mucho. Pues en Honduras la falta de oportunidades también y la diferencia entre ricos y pobres que hace que los ricos se vuelvan en un momento dado no confesionalmente nazis o fascistas, pero sí hacen que en un momento dado la gente pobre no tenga oportunidades como precisamente hicieron con las leyes de Nuremberg de 1935, los nazis, donde les prohibieron a los judíos tener, y ahora sí en mala leche, ¿no? Tener propiedades, tener carreras, etcétera, etcétera. Eso se lo hicieron a los judíos en Europa siglos enteros, o sea, más de un milenio, porque les inventaron el mito de Isida, el mito de que ellos mataron a Dios. Entonces, con ese estigma, los judíos estuvieron en Europa. Siempre algunos grandes personajes los protegieron, como León de Módena, un rabino que protegió mucho a la comunidad de Mantua, por ejemplo, hizo que hubiera artistas prominentísimos dentro de la comunidad judía, pero no fue, o sea, no había realmente un permiso para que los judíos hicieran más que dinero. Eso fue lo que los orilló a convertirse en usureros, prestamistas, etcétera, etcétera. Por lo menos con los judíos lograron algo. Lo que Hitler quiso es exterminarlos, porque él pensaba que era una plaga, así que eran como ratas, incluso la propaganda de Goebbels, o sea, que es muy exagerada, los compara con ratas, pero bueno, ahí sí estuvo, o sea, sí es muy feo y muy fuerte lo del fascismo. Pero yo me pregunto a mí mismo, ¿no es un cierto tipo de fascismo, de considerar a ciudadanos como ratas o como ciudadanos de segunda o como gente indeseable en tu propio país, a gente que no le das oportunidades de trabajo porque todo te lo estás robando, porque todo te lo estás agenciando tú, porque con todo estás haciendo negocio, incluso con lo que no es tuyo, como las tierras de los campesinos o de los ejidatarios o como las tierras mismas mineras de este país? O sea, ¿no es eso un tipo de fascismo para con la gente de a pie? O sea, y todo eso vestido de democracia, porque todo el fascismo finalmente acaba, como no tiene excusa humanitaria que lo sustente, que lo respalde, se van precisamente a las dictaduras blandas o a las dictaduras como la que teníamos aquí en México, la dicta blanda, no la dictadura, o como las dictaduras más duras como la de Hitler o Pinochet. Finalmente tú estás estigmatizando a un grupo de gente que consideras inferior porque así lo consideraban y así lo sigue considerando la gente que no está en la sintonía con lo que debe pasar en este país, con la cuestión de la repartición igualitaria de la riqueza, y entonces hace precisamente un cierto tipo de fascismo de nación, como le quieran llamar ustedes, no importa el nombre, pero es un demonio que los seres humanos llevan o llevamos adentro cuando no entendemos que en este mundo no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y no tienes por qué pagar los platos rotos de tus robos y de tu inmoralidad de despojar a un pueblo, de despojar a una nación por hacer negocio, como muchos presidentes y gobernantes de Sudamérica y de África también, por eso se han visto. Además, África con el saqueo enorme que tuvieron de Europa, que los dejaron con una mano adelante y otra atrás, pero pues aquí también los gringos y los canadienses y los europeos nos han dejado con una mano adelante y otra atrás, y los gobernantes anteriores que no entendieron esto, que fueron unos ineptos mediocres y rateros corruptos, pues obviamente todos se llevaron, nos despojaron, y hoy por hoy, pues mexicanos se siguen yendo allá en las condiciones más infrahumanas, pero
Eso quería yo entrelazar, mi querido Vicente, las prácticas fascistas, nazis, o como le quieras llamar, como le quieren ustedes llamar, y el público también. Espero que me comenten aquí en el chat si están de acuerdo, estoy contestando los mensajes también, porque yo creo que es un demonio que llevamos dentro y por lo que la gente migra y se tiene que ir, y tiene que sufrir estas cosas tan desagradables como las que están sufriendo. Estamos escuchando lo mismo, cánticos religiosos por la Virgen de Guadalupe en esta zona. Allá pueden ver la comunidad católica hispana. Vemos al fondo también al arzobispo Gustavo García Siller. Han salido de esta misa interreligiosa y de diferentes culturas que acaba de realizarse aquí al interior de la Catedral de San Antonio. Por eso estamos aquí en memoria a las víctimas de la peor tragedia del tráfico de migrantes en Estados Unidos. Déjenme también poner algunos otros temas sobre la mesa, en esta mesa de diálogo con la doctora Leticia Calderón Chelius y el querido Horacio Franco. Muchas personas salen huyendo de México o han salido huyendo de México por el tema de la seguridad. Hoy se cumplen 3 años de la formación de la Guardia Nacional y creo que está para el debate qué tanto ha funcionado, qué tanto no ha funcionado, pero definitivamente la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador también en el escrutinio y en el ojo, aunque se convierte en tema de golpeteo político constantemente por esta oposición que no propone seriamente, pero que sí critica lo que tal vez no vio en otros gobiernos, con esa misma pasión. Nótese mi sarcasmo, doctora Leticia Calderón Chelius. Sí, Vicente, es tema delicado el tema de la Guardia Nacional. Mira, yo creo que ahí sí que por secciones, por áreas en el país, porque yo creo que, digo, los números son contundentes en algunos casos. En la Ciudad de México nos lo han mostrado, cómo ha habido una reducción en ciertos crímenes que se celebra. Esperemos que pueda darse en una cuestión más generalizada, porque realmente eso ayuda mucho. Y acuérdate que aquí hay una cosa que es central, y es que un crimen, sobre todo estos crímenes que tienen un gran impacto, generan una percepción de miedo, y la percepción también se vuelve realidad. Entonces, aquí es cuando, si tú bajas esa percepción de miedo, también genera un clima en el cual, bueno, se acompaña de una actitud distinta hasta para ir caminando por la vida. El problema es que esto no es generalizable a todas las partes del país. La información que yo tengo, Vicente, sobre todo ligada con el tema migratorio, es que hay entidades que están expulsando a personas por cuestiones de violencia, que se junta también en nuestro caso mexicano con que hay la reunificación familiar como una vía. Es decir, que muchas veces la gente, y ha pasado desde hace tiempo, no argumenta que se va por violencia, se va, porque es parte de lo que se conoce, porque si es de Michoacán, de Guerrero, bueno, olvídate de Guanajuato, ¿no? Hay toda una tradición de migrar. Entonces, si la situación, al final de cuentas, empuja a migrar, tal vez no se argumenta que sea ese la razón por la que te vas, pero es parte del escenario. O sea, como que es muy distinta esta situación donde alguien directamente es amenazado y se va, pero sí tenemos un recrudecimiento de este tipo de casos. Digo, obviamente yo lo acompañé mucho, saludo a la gente de Mexicanos en el Exilio, ubicada en El Paso, Texas, con quien he acompañado y trabajé un tiempo, que me parece que, bueno, ahí sí eran unos casos como muy evidentes en el sentido también de solicitar asilo, pero que ese es un punto importante. La mayoría de los mexicanos no optan por esta vía de emigrar, porque además el gobierno estadounidense cierra mucho esa posibilidad, ¿sí? O sea, los mexicanos reciben mucho menos, en un porcentaje mínimo, de reconocimiento a la condición de personas que salen por cuestiones de miedo creíble, como se dice en el derecho de este tema, ¿no? Del asilo. Entonces, sí creo que estamos en un tema que hay que verlo, qué impacto ha tenido o no la Guardia Nacional, no solamente en la estadística,
sino efectivamente diría yo, en contener los casos de criminalidad generalizada y asociada a la vida cotidiana. Yo ni te cuento, pero sé de cosas en Michoacán muy, muy graves y no podemos tampoco cerrar por ahí. Yo no estoy diciendo que haya una varita mágica, yo siempre he sido de las que cree que hay un factor en el cual uno tiene que creer, apostar y acompañar, pero es evidente que tampoco podemos decir que está resuelto o ni siquiera, porque porque estamos cargando algo muy duro, ahí también yo lo entiendo y sí me da mucho coraje, ¿no? Que de repente resulta que un poco lo que pasó en Chihuahua, que imagínate, familias de Chihuahua, ¿no? Entonces ahí entra la otra parte. Pues sí, ¿qué se está peleando en la Sierra Tarahumara? Pues los recursos naturales, Vicente, y que esto lo metan con el asunto del narcotráfico y todo, bueno, pues es buen pretexto en el sentido de que efectivamente se cruza, pero lo duro ahí son esas transnacionales y esos grandes empresarios que se están peleando por la madera, por las tierras para ganadería, por el agua, el oro que es el agua, ¿no? Entonces, creo que frente a ese escenario se vuelve muy complicado hacer una evaluación definitiva, que no digo, y tampoco soy experta en ese tema, pero sí mantener, digamos, un poco la idea de que hay que acompañar una estrategia, porque la última cosa que quiero decir, Vicente, también es muy cómodo decir, hay que hacer tal cosa, el hay que, no sabes cómo me pudre a mí, hay que, a ver quién lo va a hacer o cómo está la cosa. Ya alguien se avienta, hace las cosas, hay una estrategia, hay una ruta, pues hay que también darle cierto tiempo. Entonces, aquí lo difícil es que uno se desespera, pero Claro. justo hay que hacer ese acompañamiento también como ciudadanos, Vicente. Doctora Leticia Calderón Chelius, querido Horacio Franco, permítanme ver si nos regala un par de minutos el arzobispo Gustavo García Siller en esta transmisión en vivo y en directo. Arzobispo, un par de minutos. Un par de minutos. Me ha erizado la piel con lo de la cultura de la muerte. Cultura de la muerte. Necesitamos una cultura de la vida, donde se respete cada vida humana. Y así como celebramos la muerte de nuestros hermanos esta noche, es resaltar sus vidas, porque toda vida is worth of living. Oiga, arzobispo, y la responsabilidad de los políticos, el 12 de julio se reúne el presidente de México con Joe Biden en la Casa Blanca. ¿Qué espera como líder de la Iglesia Católica? Yo espero que las personas estén al centro de sus conversaciones. Gracias, arzobispo. El arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, con las declaraciones para Sin Censura. Querido Horacio, el arzobispo ha dicho que estamos alimentando una cultura de la muerte en esta sociedad en la que es más importante el pago, en este caso por buscar una vida mejor que la vida misma. Y me ha erizado la piel, lo mencionaba antes de que entrara al servicio religioso el arzobispo, lo ha confirmado aquí, y que dice que espera que las conversaciones políticas tengan a la gente, a los seres humanos en el centro, Horacio. Sí, mira, tiene toda la razón. Él lo piensa como sacerdote, yo lo pienso como ciudadano, como humanista, como artista. Tú lo piensas como periodista, ¿no? Leti lo piensa como analista, como gran intelectual que es. Pero no vamos a progresar si precisamente no hay voluntad política ni hay voluntad nacional, es decir, voluntad ciudadana para poder en estos momentos tratar de enmendar el camino. O sea, el camino en todo el mundo está muy desvencijado, descarriado, viciado. Los gobiernos no ven por los pueblos, muy pocos gobiernos ven por el bienestar de sus pueblos, muy pocos gobiernos además se hacen lo que está haciendo nuestro presidente, de ver realmente por los más necesitados y de atender las causas directamente, porque es directamente a todos los males que tenemos en el país y desde las coberturas de salud hasta la cobertura de la seguridad social para los ancianos, para la gente con capacidades diferentes,
o para los jóvenes que no tienen perspectivas y no pueden crecer porque no tuvieron acceso a educación, etcétera. O sea, el presidente lo está atacando directamente a las causas, pero como en el mundo lo último que se ha visto son las causas y lo primero que ven los políticos es los efectos a corto plazo de lo que hacen, por eso hicieron tanta obra pública tan mal hecha y tan inacabada, que finalmente lo último que les importa es ese nivel humanista. Yo me acuerdo que Fox decía, o sea, imagínense, Fox decía que él era un presidente humanista, o sea, humanistas, pero bueno, ya ni digo mis qué, pero, o sea, humanistas en verdad, no hemos tenido ningún presidente porque no les interesaba a los gobernantes en México la real etiología del ser y de lograr una profundización total y absolutamente humanista, psicológica, de salud, de educación para el pueblo. O sea, era nada más mantenernos así a flote, nos mantuvieron así a los artistas, nos mantuvieron así a los intelectuales, nos mantuvieron a todos así como muy, pues, de contentillo y a la gente humilde la tenían, pero muy, 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 en verdad, muy marginada. Y claro, con todo esto, pues, ¿qué les va a importar la vida? ¿Qué les va a importar la vida? O sea, igual yo le diría al sacerdote que ahora entrevistaste, yo le diría, ¿qué le importó a la gente? ¿Qué le importó durante muchos papados y durante muchísimas épocas y durante mucha de la opulencia que vivieron cardenales en México bueno, como Sandoval Íñiguez, como Onésimo Cepeda, como Norberto Rivera? ¿Qué les importó realmente el pueblo? ¿Cuándo hicieron estas acciones? A los que les importaba eran a los soldados de la iglesia, monjas y sacerdotes valiosísimos que estaban ahí, pero a las altas jerarquías del mundo, desde la reina Isabel, pasando por los grandes potentados, pues todos los grandes banqueros, la humanidad siempre les ha valido un verdadero comino y un sorbete. Entonces, bueno, así pienso yo como ciudadano y eso creo que también el sacerdote piensa igual y tú pensarás igual y el público, la mayoría de la gente dolente que estamos precisamente sufriendo por estas muertes, nos importa precisamente que esto no se convierta en un mundo peor. Así es, querido Horacio. Me han preguntado si es Toño el que pasaba por aquí corriendo, y sí es nuestro querido Toño Ruiz, que como hormiguita, como soldadito, desde las 5 de la mañana no ha parado, salvo una siesta que nos tomamos, pero ha estado al pendiente de la misa, mi querido Toño, una misa, me imagino, muy, pues con mucho dolor. Sí, y con una homilía muy potente, muy fuerte, que, insisto, fue hecha, me parece, a nombre de varias denominaciones cristianas, de varias religiones, en voz del arzobispo García Siller. Aquí, pues vamos, una misa, una homilía que comienza con un pasaje del Éxodo: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuiste, y ustedes en la tierra de Egipto. Quiero ver si es ella. Estamos buscando, nos acaban de confirmar. Voy a ir a ver si dile a la gente. Sí, es que Toño me acaba de decir que una familiar no sé si de un sobreviviente o de un fallecido de origen hondureño, estaba dispuesta a hablar sin censura. Y disculpen, mi querida doctora, discúlpame, Horacio, pero es parte precisamente de estos gajes del oficio, en una cobertura en vivo y en directo. Querido ¿no? Vicente, Vicente, rápidamente, yo te quiero decir que me tengo que ir porque tengo un ensayo que empieza muy tarde, lo lamento, pero pues sí te dejo hacer tu trabajo de investigación y de campo, que es maravilloso, y me despido así intempestivamente porque si no, no llego. Te agradezco. Nada más cierra con tus redes, querido Horacio. Sí, querido, cómo no, es Horacio Franco, flautista en Facebook e Instagram, y Horacio Franco en Twitter. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo, con el público y con la doctora, la cual de veras admiro y quiero tanto. Gracias, querido Horacio, el maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México. Y doctora, pues nos estamos literalmente haciendo pedazos, somos Toño y su servidor, y estamos esperando precisamente que salga para que nos dé estas reacciones en exclusiva. Un familiar de alguien que falleció, Toño, o de sobreviviente. Es un familiar de un sobreviviente, me parece, por el momento.
de origen hondureño. Muy bien. Pues la familiar o un familiar de uno de los sobrevivientes de origen hondureño que estaría dispuesta o dispuesto a hablar con nosotros. Doctora, pues hay tantos temas, ¿no? Hay tantas cosas. Usted me dice si cerramos con una reflexión sobre esto, que estamos, a lo que le estamos dando cobertura, si quiere poner sobre la mesa un diferente tema. Tú sabes, Leticia Calderón Chelius, que te respeto y que te admiro. No, a mí sí me gustaría quedarme en este tema, te voy a decir por qué y cerrar con eso, Vicente, porque al final de cuentas ustedes están ahí, están haciendo esta cobertura y yo nada más quisiera mencionar porque creo que hay una cuestión donde lo migratorio, nada más, pero aquí estamos en algo diferente, Vicente, aquí estamos en un tema de trata de personas, en un tema que tiene que ver con el uso y la utilización de, digamos, la condición de poder de estas personas que al final de cuentas le cobran a las personas o las enganchan para tenerlas después esclavizadas y que de manera totalmente, digamos, no, ni siquiera puedo decirlo, pero bueno, criminal, las dejan, las abandonan y creo que eso es lo que tenemos que ver y que diferenciar, porque parte de lo que ha logrado destrabar algunas de estas bandas abiertamente criminales, porque están dispuestas a hacer algo así de esta envergadura. Digo, yo leía en algún artículo que estas personas fueron rociadas de un tipo de salsa que se le pone a la carne para que no olieran y para que no los detectaran en algunos de los cruces. Entonces, estamos hablando ya de algo, de una maquinaria perversísima que nuestras autoridades que aquí no es lo nacional, Vicente, no es si la autoridad mexicana o la estadounidense o la guatemalteca o la hondureña, tienen que actuar en conjunto. Esto es crimen transnacional organizadísimo, es un negocio muy redituable y aquí las vidas de las personas se vuelven una mercancía. Entonces, sí creo que hay que como que separarlo, ponerlo en ese lugar, porque al final de cuentas sí, se ha dado mucho tiempo, es una forma en que las personas buscan ayuda para poder cruzar, pero esto que ya se ha vuelto de tal nivel de criminalidad, tenemos que denunciarlo, tenemos que, digamos, que sirva, digamos, el sacrificio que ha significado la vida de estas personas para que sea un tema que pudiera modificar la situación. Me da mucha pena decirlo, Vicente, pero se recordarán algunos aquella historia muy triste que conmovió al mundo entero, que era este niño pequeñito en la playa, un niño sirio en la playa, que es una imagen tremenda que se volvió incluso monumento, que lo replicaron en todas las plazas del planeta, porque era el símbolo de lo que no podía ser más. Un niño pequeñito ahí ahogado, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, se resolvió la cosa de la familia de los sobrevivientes y ahí quedó. No cambió realmente la situación y sin embargo creo que insistir y tener, digamos, la voluntad de que algo puede cambiar esta vez es algo que tenemos que mantener para, pues como seres humanos también, porque si no es como rendirse y yo creo que eso es lo único, ahora sí que como diría el clásico, lo único que no está aquí en la mesa es rendirnos. Así es. Oiga, doctora, por no dejar, ¿cómo ve a Lili Téllez defendiendo a Carlos Alarraqui? Dice, a Alarraqui le llama Hitler y a el Chapo Guzmán le dice señor. Vaya cosas que estamos viendo desde la politiquería de personajes como Lili Téllez, querida doctora Leticia Calderón Chelius. Sí, pues mira, es que son un perfil muy raro de señoras. Esta señora Lili Téllez, bueno, es que siempre que cuando me la topo como que es con algo así. Nunca le he oído una declaración, pues, de política neutral, si tú quieres, o sea, nunca, o algo que pueda argumentar, nunca. Y la otra es la señora esta Sandra Cuevas, que también hoy es una declaración que, Vicente, qué bueno que me permites decirlo, pero hay que cerrar filas. Esta gente, ahí sí que CONAPRED, ¿dónde está? Pero esta gente que además tiene... Racistas, eso es, mi querida doctora. Totalmente, Vicente, porque al final además levantan todo un clima xenofóbico que no nos podemos permitir en este país, no podemos darle pie a ese tipo de declaraciones. Esta mujer igualmente declaró que no, bueno, que aquí había un contubernio del gobierno mexicano, que venían extranjeros, que las caravanas eran eso, que vienen y que entonces los afilian a Morena para que voten por Morena. A ver, primero en este país
es más, ya tú sabes muy bien que yo trabajo ese tema, el tema del voto el derecho de los mexicanos a votar desde el extranjero, pero también el derecho de las personas que radican en un país a poderse expresar más allá de su ciudadanía. Pero eso es un debate teórico, no está resuelto. Y que esta señora diga que pueden credencializarlos siendo extranjeros, no ciudadanos, bueno, el INE, Lorenzo Córdoba, hoy tendría que estar haciendo una declaración y diciendo, esa señora miente y por tanto vamos a denunciarla, porque así no se obtienen las credenciales para votar, a menos que el INE no tenga algo que ocultar y entonces por eso no sale a decirlo. Eso te diría por un lado, pero por el otro, el hecho de que argumente que está llegando gente y que quiera cambiar toda la conversación hacia ese punto, me parece de una bajeza y mucho más fuerte porque además lo construye como si de veras supiera algo deja tú de migración, algo de la humanidad, algo que pudiera entender ella. En la Ciudad de México, Vicente, y digo, obviamente esta mujer no lo sabe, pero hay una ley de interculturalidad, una ley que ha costado años de trabajo de mucha gente para generar un ambiente legal, es decir, las instituciones, la cual la obliga a ella para que generen todo un ambiente que permita que las personas que llegan acá eventualmente puedan tener una integración pues menos difícil, Vicente. Yo no te voy a decir que fácil porque no está. Pero entonces, esta señora hay que denunciarla por todos lados. Y efectivamente, no solo es racista, clasista, es una xenofóbica. Y la otra, el otro tuit que me ponías, pues es más simple, ¿no? Es como más de más bajo nivel, es como con menos, digamos, con menos capacidad ni siquiera de argumentar algo. Entonces, mi reacción es esa, no sé qué les pasa, porque realmente también podrían argumentar, incluso, digo, porque uno oye discursos de otros países, hay gente con un discurso muy duro y que argumenta, pero no tonterías, sino mentiras, sino podría incluso decir por qué está en contra o a favor o lo que tú quieras. Pero esto de que salgan con que se sabe que están entrando cualquier nacionalidad, eso exactamente es lo que hay que combatir, Vicente, porque generas una percepción social negativa, como le hizo el señor Trump cuando hablaba de los mexicanos. No. Aquí los mexicanos, hay los mexicanos honorables como nosotros y esos otros que no tendríamos ni que mencionarlos, Vicente. Oiga, doctora, ¿ha escuchado aquella de Chava Flores? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pide que se pronuncie Lorenzo Córdoba y el INE sobre los dichos de Sandra Cuevas. El INE que ni siquiera ha investigado a Alito Moreno por los audios. Ahí se la dejo de tarea, doctora. Oiga, doctora, le quiero agradecer por su generosidad, lo mismo al maestro Horacio Franco. ¿Por qué no cierra invitando a la gente para que lea su columna, para que esté al pendiente de sus redes? Y obviamente aquí nos vemos en la próxima mesa de diálogo, querida Leticia. Gracias, Vicente. Y pues sí, pues si quieren acompañarme en Twitter, @LetiChelius, y la otra cuenta con más temas migratorios, @migrantólogos. Y decirte que mañana sale los viernes mi columna y mañana se titula de San Fernando a San Antonio, Vicente. Y ahora sí que el que entendió, entendió. Nos leemos mañana entonces. Te mando un abrazo, doctora. Nos leemos mañana. Estamos al pendiente. Buenas noches. Hasta siempre, sí. Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.